muy esperada, muy aclamada mesa de los lunes. Bienvenidos, me da mucho gusto tenerles, Arturo, muchas gracias. Muy buenos días, Ricardo. Buen día, buenos días. qué gusto saludarlos. Buenos días. Pues traemos dos temas, arranco con el primero. La verdad es que ha sido necedad del Estado mexicano desde 2014 decir que aquí no pasa nada. En realidad se ha hecho poco, pero esto que dijo este comité contra la desaparición forzada, pues no lo dijo apenas por primera vez la semana pasada, lo dijo en el 2014, lo dijo en el 16, lo dijo en el 18, lo dijo en el 21, es la quinta vez que lo dice y la quinta vez que decimos, no, aquí no hay desaparición generalizada y sistemática. La diferencia es que ahora el comité decide tocar el botón nuclear, decir, bueno, ahora sí lo voy a llevar a la Asamblea General de la ONU y pues esto sí ya es otro nivel. Me encantaría escuchar sus posiciones. Arturo, si quieres comenzamos contigo. Sí, efectivamente, el Comité de Desapariciones Forzadas aplica el protocolo del artículo 34. El protocolo del artículo 34 no hace un prejuicio de que efectivamente existan en México desapariciones forzadas llevadas por el Estado de forma sistemática o generalizada. Implica un sistema de colaboración con el Estado mexicano, ¿no?, para poder entrarle a un tema que nos parece que es fundamental. Yo empezaría por decir, hay corresponsabilidad, por supuesto que hay corresponsabilidad, de todas las autoridades, del gobierno federal, del gobierno o gobiernos estatales y de los gobiernos municipales. Tenemos que entrarle a un tema como este, sin duda, tenemos que entrarle a un tema como este. ¿Cuál es el efecto natural o el efecto que en nuestro país tenemos de las muy lamentables desapariciones de mujeres y de hombres? Tiene que ver directamente con el crimen organizado. En el pasado, y esto lo hemos dicho en muchas ocasiones, era el Estado el que participaba en la desaparición de personas. Y no solamente personas que tuvieran o que fueran opositores al Estado, sino que tuvieran algún tipo de involucramiento que no fuera de acuerdo a los intereses del Estado. Hoy que tenemos lamentablemente desapariciones que están vinculadas con privados. ¿Qué privados? Crimen organizado. ¿Tenemos cifras reales? No, no tenemos cifras reales. Yo lo he venido diciendo en estas mesas de forma permanente, ¿no? Lamentablemente, desde hace muchos años, la Comisión Nacional de Desaparecidos, las comisiones estatales de desaparecidos, no han logrado tener una cifra real. Déjame dejarlo de la cifra real porque hay una declaración de la Secretaría de Gobernación importante, pero primera, adelante. Sigue, Samuel. Me parece que el problema es enorme. Creo que el problema de fondo es la violencia. O sea, la violencia está fuera de control en este país. El crimen organizado ha avanzado al grado tal que, según opiniones, por ejemplo, Estados Unidos tiene más del 30% del territorio nacional dominado. Y si ves las cifras de desapariciones, porque sí existe un registro nacional de desaparecidos, no les gusta la cifra, pero sí existe. En la historia de ese registro nacional de desaparecidos que está en la ley, la mitad de esas desapariciones pasaron en el sexenio anterior y en este. O sea, el crecimiento sí es exponencial. Y yo cuando escucho mucho esta narrativa de, bueno, es que la cifra está mal, me suena a mí a un gobierno queriendo negar un problema. Me parece a mí que hay dos cosas. Por un lado, una manipulación de cifras sin duda. O sea, el crecimiento es brutal. O sea, tienes 8 en promedio diarios en el sexenio de Calderón, 15 en el sexenio de Peña Nieto, 24, si no me falla mi memoria, en el de López Obrador. Y déjame quedarme ahí, Solo del de López Obrador al de Claudia Sheinbaum crece a más de 40. Eso es inexplicable, cuando es una base de datos a la cual el propio gobierno pues tiene acceso. Son 50,000 en la administración de López Obrador, ¿sí? 6,500 en lo que va de esto. Exacto. Según el registro nacional. Sin duda. Registro que, por cierto, se va depurando cuando van localizando a las personas, porque tienes una base que te dice que están no localizados y localizados. Entonces yo creo que eso se suma a una evolución del crimen organizado que detectó que le era mejor en términos de menos responsabilidad legal, o que les pasaba menos, si desaparecen los cuerpos en lugar de los dejan asesinados. Entonces yo sí creo que hay que afrontarlo con realidad. Es un problema gravísimo y me parece que todas las iniciativas que sean positivas para poderlo atender es algo bueno. Entre ellas, yo sí creo que puede ser muy útil que se haya usado este mecanismo, porque visibiliza el problema de los desaparecidos, del dolor, que sin duda no nació hoy. El tema del mecanismo me pero hoy parece tiene la interesante. crisis más fuerte. Porque lo que hace el comité en realidad es amenazar con que podría llevar el asunto a la Asamblea Nacional.
no es que lo esté llevando, lo decía muy bien Arturo, no prejuzga. Podría llevarlo. Hasta ahí Pero vamos sí hace bien. un señalamiento, ¿no? Ahora, Que hay una crisis. ¿cómo debe actuar el gobierno mexicano frente a este señalamiento? Una es cooperamos y le entramos. La otra es negamos la realidad. Yo lo que podría decir es 14, 16, 18, 21 la negamos. La pregunta es si ahora vamos a replicar el asunto. Y ahí se parte la discusión en dos temas. Arturo, te decías tú, no hay una política del Estado mexicano. Y yo creo que el comité nunca lo dijo. No es el Estado mexicano el que tiene una política de desaparición. Lo cierto es que 47% de las carpetas abiertas involucran a funcionarios del Estado mexicano. Nivel estatal, municipal, federal. Y entonces, la verdad es que el comité lo que está diciendo, hay desapariciones y hay agentes del Estado involucrados. Esto no quiere decir que haya una política de Estado, pero sí hay una política de Estado para negar esta realidad. Es un poco como la de Ayotzinapa. Como fue la Policía Municipal de Iguala, entonces no es el Estado. Pues es difícil decir que no es el Estado. Yo diría, hay 126,000 casos registrados. Es una crisis, sin duda es una crisis. Es resultado, por supuesto, de decisiones que tuvieron que ver con políticas de seguridad implementadas por el Partido Acción Nacional, y hay que dejarlo con toda claridad, que nos dejaron un desastre en materia de seguridad. Este desastre en materia de seguridad vinculó personas desaparecidas, sin duda, ¿no?, que son resultado, ¿no?, del crimen organizado. Hay que dejarlo muy claro, una persona desaparecida no puede considerarse como un homicidio, tiene que buscarse. Y es una política fundamental, ¿no? O sea, esta idea que tiene la oposición de que no, es que yo creo que los criminales mejor ya los mataron, me parece muy lamentable. Hay que buscar a todas y a todos. Un ejercicio se dio en 2023. Pero esta idea de que hay una baja de homicidios y un crecimiento en desapariciones no nos dice nada. Te voy a decir con qué tiene que ver, con dos acciones fundamentales. La primera es que en 2023 hubo cambios muy importantes en cómo se empezó a buscar a las personas. Se involucró el SAT, se involucró la Secretaría de Bienestar, se hicieron brigadas de búsqueda muy importantes, se localizaron a 31,000 personas cuando era secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde y logramos, sí, una cifra mucho más real. ¿Suficiente? No. Es más, yo te diría, las modificaciones legislativas que vamos a implementar, que tienen que ver con hacer la base nacional única de información forense, con los protocolos obligatorios de búsqueda inmediata, con integrar tecnología en ADN en todo el país y con los reportes de las fiscalías estatales, seguramente van a incrementar la cifra. Es un efecto natural. Pero una vez que tengamos los mecanismos muy claros, la ley del registro de población que nos permita tener, ahora sí, sistemas de identificación reales de dónde está la cifra, a partir de ahí podemos implementar ahora sí políticas públicas que nos permitan empezar a medir y no comparar manzanas con peras o peras con manzanas. A ver, entiendo que quieres responder esta, pero déjame dejar la pregunta porque se nos va el tiempo y me tiene muy inquieto. La Comisión Nacional de Derechos Humanos. Una vergüenza. Niega que haya desapariciones en México. Lo niega así en su comunicado explícitamente, pero todavía eso entiendo. Se ha vuelto Cloralex. Perdón, ya estoy haciendo aquí publicidad. Está lavando en la cara o el piso a no sé quién. Pero cuando dice que los mecanismos de cooperación internacional no sirven, ahí sí digo, bueno, ¿y qué está pidiendo la Comisión Nacional? Si lo único que realmente ha servido en materia de derechos humanos ha sido entrar en protocolos internacionales al respecto. Yo creo que lo que no sirve hoy es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. O sea, desde que la colonizaron con una subordinada de Morena y del gobierno, no ha estado presente en los temas. La razón de ser de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es proteger a los ciudadanos, no al gobierno. Y parece vocera del gobierno. De hecho, llegó un momento en donde, sacó un comunicado incluso metiéndose en el tema electoral, en la pasada campaña electoral. Pero es que ahorita, por ejemplo, tener 120,000 desaparecidos, 50,000 en el sexenio anterior, ahorita ver la cifra de 40 diarios contra 25 del sexenio anterior, contra 15 de Peña, contra 7 de Calderón, que es una realidad. No, esto no viene de la herencia. Que más se mide por carpetas de investigación, ¿no? Claro. O sea, ese es como se mide, por entonces dices tú, caray, güey, ¿dónde? Pues te entregaron el país, en este caso en 2012, con 8 diarios y traes 40. Y quieres decir que es culpa del de 8. O sea, está fuera de lugar. Pero bueno, déjame nada más llegar a esto. El problema es real, pues. Hace 2 días se acaban de encontrar 5 fosas clandestinas, las madres buscadoras en el estado de Sonora.
¿Por qué las encuentran las madres buscadoras? Porque el gobierno no está haciendo nada. Es que es injusto. ¿Quién está haciendo visible el tema? Si el Estado hiciera su trabajo hoy, porque hoy gobierna alguien, no me importa si fuera PAN, PRI, Morena, hoy debería de estar el Estado volcado con voluntad a acabar ese dolor, encontrar a las personas. ¿Qué veo yo de las iniciativas? Bueno. Vale, ok. No, adelante. Me queda un minuto y medio para conclusiones, si no te importa. No. Adelante. Pues a ver, a mí me impresiona mucho que Damián Cepeda, ¿no?, venga y nos dé, como siempre, resultados catastróficos. Yo lo que te diría es... No estamos en una crisis. Sí. A ver, yo te lo voy a dejar muy claro. Por supuesto que le damos toda la importancia no es al tema, pero no le sacamos raja política. Es que no es tenemos raja que atenderlo, porque cuando ustedes política. gobernaron no hicieron nada. No esa, había es este la problema enorme de diferencia. Yo no te interrumpí, déjame terminar. está bien, ¿no? está bien. Finalmente, estamos proponiendo 2 iniciativas de ley muy importantes. Una que tiene que ver con darle tecnología, con fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda, con entrar en las bases de datos de todas las comisiones estatales de búsqueda, con fortalecer a las fiscalías y también con fortalecer el registro único de población, que nos permita tener huellas dactilares, que nos permita tener una identificación única, que por cierto, el INE puede estar en desacuerdo, pero díganme en dónde vamos a identificar a la gente que tiene de 0 a 18 años. Ya no hablamos de lo del INE, pero eso se los dejo para la semana que entra. 40 segundos. A ver, todas las propuestas que sean positivas, bienvenida. Esta iniciativa no va a resolver el problema de desaparecidos. Ahí está el Todo está enfocado a ex post, ya habiendo pasado el delito. Necesitamos pacificar México para que no existan desaparecidos. ¿Qué le veo de riesgo? Veo que quieren tener acceso sin control, ni judicial, ni administrativo, ni de rendición de cuentas, a toda la información privada pues nos quedamos de los con ese ciudadanos. tema. Entonces, Quieren, a pero favor, no quieren. Quieren, pero no quieren, claro, como siempre. yo no quiero que puedas hacer un cateo sin orden del juez. Claro, yo no quiero que Gran puedan tema, entrar aquí. pero de la identificación, me la guardan para la próxima.